Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Arbitraje de consumo, su importancia para la solución de conflictos. Les saluda Ciro Apaza Cámara, coordinador de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca difundir y promover el uso del arbitraje de consumo como un mecanismo de solución de controversias eficiente y eficaz. En esta ocasión nos acompaña como ponente la señorita Acela Urteaga Rojas, quien es abogada con estudios de maestrías en Derecho de la Empresa con mención en Gestión Empresarial en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 9 años de experiencia en temas relacionados a mecanismos alternativos de solución de conflictos y protección al consumidor. Actualmente se desempeña como secretaria técnica de la Junta Arbitral de Consumo Piloto, adscrita a la sede central del Indecopi. Antes de dar pase a nuestra expositora, expreso mi gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Acela. Gracias, Ciro. Bueno, muy buenas tardes con todas y todos. Gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros, acompañándonos y dispuestos a escuchar acerca de un tema que para nosotros, y bueno, particularmente desde la Junta Arbitral es importante compartirlo, difundirlo y sepan de qué trata, ¿no? Es un mecanismo que tienen a disposición como consumidores, consumidoras ante un eventual escenario de conflicto con algún proveedor o proveedora de servicios. Y que voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación del caso e iniciar con la presente conferencia. Un segundo. Ok. Jonathan, ¿me confirmas por favor si se visualiza la presentación? Sí, sí se ve, Acela, se ve la pantalla. Gracias, Ciro. A ver, bueno, como bien ha indicado Ciro en la presentación, el día de hoy es presentarles a todas y todos este mecanismo de solución de controversias que es el arbitraje de consumo y que bueno, quizá para algunos o algunas personas ya hayan escuchado acerca de este mecanismo, quizá otros no sabían que existía, no sabían de qué trata o no saben en qué consiste y justamente el día de hoy es poder presentarles y que sepan por qué es importante este mecanismo que está al alcance de toda la ciudadanía para la solución de conflictos de consumo. Como bien me han presentado, mi nombre es Acela Urteaga, estoy a cargo de la Junta Arbitral de Consumo como secretaria técnica dentro de las funciones de manejo procesal y también de cuestiones administrativas y de promoción y difusión de este mecanismo. Previamente a entrar a tallar y explicarles acerca del arbitraje de consumo, es importante que ustedes sepan que este sistema o este mecanismo está dentro de las alternativas que se les ofrece y que cuentan la ciudadanía en general para resolver conflictos. Tienen diferentes alternativas que vamos a ver a continuación. Y es, por ejemplo, una de las alternativas directas que tienen para solucionar un conflicto con el proveedor es el libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones es un mecanismo donde una persona que está insatisfecha, sea por el servicio prestado o sea por un producto que se le ha vendido en las condiciones que no fueron pactadas o las características que no se requirieron, puede presentar un reclamo directamente al proveedor. ¿Okay? El proveedor aquí tiene una obligación legal de tener a disposición, de no negarlo y de repente solucionar el caso de manera directa y no llegar a la instancia posterior que puede ser el Indecopi. Hay otro mecanismo también para solucionar los conflictos que son las defensorías gremiales, ¿no? Son gremios que representan ciertos sectores y también pueden ustedes acudir y presentar un reclamo y ellos buscan a través de estos gremios que representan la solución del problema. Por ejemplo,
En el sector automotriz hay una defensa del consumidor automotriz que también realizan este tipo de soluciones de manera directa entre el proveedor y un consumidor. La mediación y conciliación ya es un mecanismo que está inserto dentro de lo que es Indecopi, ¿ok? Se da a través del servicio de atención al ciudadano, aquí en Indecopi, cuando una persona va y le dan las alternativas, tienes inicialmente la posibilidad de presentar un reclamo, que es directo con el proveedor, y también tienes la posibilidad de presentar una conciliación o solicitar una conciliación y buscar una solución al inconveniente. Este mecanismo es un mecanismo de mediación y conciliación porque quienes encuentran la solución acá, si bien es a través del Indecopi, son las propias partes. Es decir, son las partes quienes a través del cambio de propuestas, al intercambio también del diálogo, la comunicación, logran poner fin a la controversia. ¿Okay? Simplemente aquí Indecopi lo que hace es poner a disposición los servicios de un funcionario para que intercambie las comunicaciones, haga de mediador entre ambas partes o conciliador también dependiendo, y las partes sean quienes lleguen a un acuerdo amistoso y no se llegue a las siguientes instancias que también tienen y cuentan como alternativas. Está el procedimiento administrativo sancionador, que están a cargo de los órganos resolutivos, y también tienen esta alternativa que es el arbitraje de consumo. ¿Okay? Aquí una aclaración importante para hacer es que ningún mecanismo que ustedes tienen a la vista es precedente a otro o es un requisito de agotar una vía para ir a otra. ¿Okay? Por ejemplo, si quieren acudir al arbitraje de consumo, no es un requisito que ustedes previamente hayan presentado un reclamo, previamente hayan presentado una conciliación o previamente presenten la constancia o la copia de la hoja de reclamación. Hay muchos casos y se ve a diario, lo vemos, es que muchos de los usuarios, de las personas que han tenido algún problema, buscan un contacto directo con el proveedor a través de libros reclamaciones o a través de comunicaciones o correos y lamentablemente el proveedor no les ha sabido dar una respuesta o no ha brindado una atención o solución. En esos casos hemos recibido también solicitudes directamente de arbitraje, no han pasado por un reclamo previo y eso no es impedimento para que puedan presentar. Entonces, habiendo definido ya las alternativas que ustedes tienen para la solución de controversias y dentro de ellas está el arbitraje de consumo, vamos a pasar a explicarles en qué consiste este mecanismo. ¿Qué es el arbitraje de consumo? Bueno, el arbitraje de consumo es el mecanismo por el cual van a poder solucionar un conflicto, una controversia, los consumidores, consumidoras y proveedores. ¿A través de qué? A través de una solución definitiva, es decir, una decisión final que se va a dar sobre el caso y que va a estar a cargo de un tercero, una tercera persona que se denomina árbitro o árbitra, quien va a resolver el caso. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí de los otros mecanismos que hemos visto? Que aquí la decisión final del caso ya no va a estar en atención a la comunicación entre las partes o el diálogo o los acuerdos, sino va a estar en base ya a un proceso arbitral donde un tercero va a ser el que resuelva el caso, que declare fundado o infundado el pedido de la parte demandante, como le llamamos aquí. Y las características de este mecanismo es que primero es voluntario y es gratuito. Aquí no tienen que hacer ningún pago previo de alguna tasa, a diferencia del procedimiento administrativo sancionador, es gratuito, es voluntario. ¿En qué sentido? Como les he mencionado, el arbitraje es una de las instancias que tienen para poder resolver el problema, el conflicto que tienen, y es voluntario para ambas partes, tanto para consumidores y consumidoras como también para proveedores. ¿En qué consiste esto? En que ustedes pueden decir, bueno, el arbitraje de consumo es un mecanismo que sí, efectivamente me puede convenir, pero pueden optar definitivamente por ir a la vía administrativa por el tema sancionador. ¿Por qué? Porque en el arbitraje de consumo no se imponen multas, es un sistema libre de multas. Entonces, como no hay esa facultad sancionadora por parte de los árbitros, aquí en este mecanismo o sistema no se determinan o se imponen sanciones pecuniarias. ¿Okay? Entonces, hay muchas personas, usuarios, consumidores, que se sienten tan afectados que consideran oportuno que el caso en particular vaya a un procedimiento administrativo sancionador para que justamente se le imponga una multa al proveedor.
cosa que no sucede en el arbitraje de consumo. Ahora, ¿es voluntario para las empresas también? Sí. ¿Qué pasa aquí? La mayoría de casos y procesos que nosotros recibimos son dirigidos contra empresas que no están adheridos o están dentro del registro de empresas que nosotros tenemos, que ya nos han dicho que quieren usar este mecanismo para solucionar problemas. Por ejemplo, eso lo vamos a ver también más adelante, pero por ejemplo, la empresa, el grupo Cencosud es una empresa que está adherida al arbitraje de consumo. ¿Qué significa esto? Es una empresa que ya manifestó su voluntad de que los conflictos que sucedan en el marco de las relaciones de consumo de los bienes y servicios que ellos ponen a disposición sean resueltos a través de este mecanismo. Entonces, como esta es una empresa que ya dijo que quiere participar de este sistema, este mecanismo para solucionar, el consumidor o consumidora que se vea afectado o afectada con algún producto o una atención de este proveedor, puede inmediatamente presentar la solicitud y se inicia automáticamente el proceso arbitral. ¿Por qué? Porque ya tenemos la voluntad del proveedor, en este caso la empresa, y en el caso de consumidor, consumidora, también tendríamos la voluntad en el momento que presentan su solicitud o demanda arbitral, como le llamamos. Este mecanismo es rápido y sencillo. El arbitraje de consumo tiene una duración de 45 días hábiles. ¿Okay? Este plazo que les comento se contabiliza desde la fecha en que se emite la resolución admisoria de la demanda arbitral. Es decir, cuando el árbitro califica y verifica que todos los requisitos establecidos en la norma se cumplen dentro de la solicitud o la demanda arbitral. Por ejemplo, es claro el petitorio o la pretensión, como le llamamos nosotros, que ha establecido el consumidor, ya sea la devolución de dinero, ya sea el cambio de un producto, o también según sea la prestación de un servicio o en relación a un producto, ¿no? Adicionalmente, este mecanismo de arbitraje es el único dentro de Indecopi donde un consumidor o consumidora puede solicitar o pedir una indemnización por daños y perjuicios. Ahora, el otorgamiento de una indemnización por daños y perjuicios no es por el solo hecho de invocarlo o pedirlo, sino como es un proceso arbitral de derecho, se tiene que realizar en base a medios probatorios y en base a las leyes o normas que regulan el tema de indemnización dentro de nuestro país. ¿Okay? Entonces, si bien muchas veces suele decirse que a nivel de Indecopi no hay ningún mecanismo donde se otorguen indemnizaciones, y esto también, esta aclaración también lo hacen los órganos resolutivos, porque ellos no tienen obviamente la competencia tampoco para ordenar o establecer indemnizaciones. Sí existe un mecanismo dentro de Indecopi que es justamente el arbitraje de consumo. ¿Okay? Las características de este sistema es que es voluntario, como le explicaba, es gratuito, no hay que hacer pago aquí de ninguna tasa para presentar la solicitud, ni tampoco de los proveedores. No hay pagos tampoco de los árbitros para las partes, es un sistema, es un mecanismo totalmente gratis para ambas partes, salvo una precisión aquí, haya alguna actuación probatoria que requiera alguna de las partes. Por ejemplo, una pericia, si es un tema, generalmente hemos tenido pericias en temas de sector automotriz e inmobiliario. En esos casos, cuando una parte ofrece un medio de prueba de ese tipo, dicha parte generalmente es quien asume el costo de esa pericia, ¿no? Ahí sí tendría que haber un gasto de por medio. Es sencillo, todo el trámite en verdad lo realizamos por el medio electrónico. Bueno, a raíz de la pandemia, el inicio de la pandemia, esto se fomentó mucho más. Desde antes lo veníamos trabajando así, pero ya con el tema de la pandemia, esto se fortaleció mucho más. Todas nuestras actuaciones del proceso son de manera electrónica o virtual. Por ejemplo, las notificaciones, siempre pedimos autorizaciones para realizar las notificaciones por dicho medio, para hacerlo más rápido el trámite del proceso. Y las audiencias siempre son llevadas de manera virtual a través de una plataforma de uso de las partes, ¿no? Es vinculante, ¿por qué? Porque la decisión final que se emite, que dicta el árbitro, está contemplada dentro de un documento que se llama laudo, que es muy comparado siempre con una sentencia.
Y es vinculante porque lo que se ordena ahí, lo que se establece en el laudo, vincula a ambas partes, a la parte demandante y a la parte demandada. ¿Ok? Es un proceso rápido, la duración es 45 días hábiles. Quizá aquí el plazo que tienes es mayor, por ejemplo, a un plazo en procedimiento sumarísimo, que es de 30 días, pero la diferencia es que en esta instancia no hay, o en este mecanismo no hay segunda instancia, ¿ok? Es un plazo único, son 45 días hábiles. Pueden ser prorrogados por un plazo similar, sí, cuando la complejidad del caso lo amerita, lo justifica. Salvo, han sido muy pocos casos en los que se ha tenido que ampliar el plazo, en verdad. La mayoría se resuelven siempre dentro del plazo establecido por ley. Una característica importante es que es confidencial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a diferencia de los órganos resolutivos, por ejemplo, no enviamos la información o la data o no alimentamos la información que se encuentra dentro del registro de proveedores sancionados, información de proveedores que han llevado arbitrajes de consumo o proveedores que han sido, eh, bueno, finalmente declarados como parte que han infringido algún deber de protección dentro de las normas de protección al consumidor. Entonces, la confidencialidad abarca a las actuaciones del proceso. Hemos recibido, por ejemplo, casos o solicitudes de generalmente estudiantes que nos piden expedientes para poder revisarlos y de esta manera pues ver temas de investigación, ¿no? En base a este principio de la confidencialidad, nosotros no brindamos acceso a terceros que no hayan sido partes en el proceso a los expedientes. ¿Okay? Entonces, algo que se resguarda aquí es la identificación de las partes, la información. De igual manera, esto siempre lo informamos a las partes porque hemos tenido casos en los que en audiencia, por ejemplo, sobre todo la parte demandante, que es la parte que siempre llega a un proceso con afectación, con esa sensación de que se han vulnerado sus derechos, y siempre nos piden, por ejemplo, tuvimos un caso en donde la parte demandante en plena audiencia única nos pidió difundir la audiencia a través de sus medios, de sus redes sociales. Esto, por ejemplo, está prohibido, no se puede hacer, no se puede divulgar, no se puede dar a conocer a terceros la información contenida en el expediente, en el proceso, ni la decisión final del caso. Otra característica del arbitraje es que es el único mecanismo, como les decía, donde se pueden otorgar indemnizaciones por daños y perjuicios. Este otorgamiento está sujeto, obviamente, a la acreditación del daño o afectación que alega la parte que está afectada, que generalmente es la parte demandante. Este mecanismo es un mecanismo libre de multas, como les mencionaba, a través del arbitraje de consumo se pueden ordenar medidas correctivas, como le llamamos, pero no se pueden disponer libre multas, ¿no? No hay esa facultad, como les decía, de sancionar por parte de los árbitros. ¿Cómo es que se crea este sistema? En realidad, el sistema de arbitraje de consumo se da en el año 2010, cuando se emite el Código de Protección y Defensa del Consumidor a través de la Ley 29571, a partir del artículo 137, y lo que busca la creación de este sistema es que se resuelvan de manera sencilla, gratuita, rápida y con carácter vinculante los conflictos entre consumidores y proveedores. Ahora, si bien esto se creó o se da en el año 2010, inicialmente este sistema estaba pensado para que pueda implementarse a nivel de gobiernos locales y regionales. ¿Qué pasa en el tiempo? Que ningún gobierno local o regional tenía la voluntad o intención para constituir una junta arbitral o implementar este sistema como solución de conflictos. Ante ello, quien toma la iniciativa para la creación de este sistema o la instalación formal es Indecopi. Indecopi en el año 2011 lo que hace es reglamentar el sistema a través del Decreto Supremo 046-2011 PCN, que luego fue derogado por el reglamento actual que tenemos del sistema de arbitraje de consumo, que es el Decreto Supremo 103-2019 PCN. Si bien en el 2010 se crea, en el 2011 se reglamenta, es recién en el año 2015, a través de la resolución del
Consejo Directivo de Indecopi que se crea la primera Junta Arbitral de Consumo piloto. Y no es sino hasta el 2016, el 26 de julio del 2016, donde se da el lanzamiento oficial de la Junta Arbitral y se recibe la primera solicitud o demanda de arbitraje de consumo. Entonces, si ustedes ven en el tiempo, ha sido un mecanismo que nosotros siempre decimos es un mecanismo novedoso, es nuevo. En realidad ya tiene tiempo, tiene desde el 2016, 6 años, funcionando, recibiendo solicitudes y atendiendo inconvenientes dentro de relaciones de consumo, pero que aún hay, obviamente, como todo mecanismo, cuestiones que tenemos que mejorar y que están justamente siendo evaluadas. La línea del tiempo del sistema es como les explicaba, en el 2010 es que se crea, se da el sistema, en el 2011 se da el primer reglamento, en el 2014 se emiten directivas para el funcionamiento y en el 2015 se da esta resolución del Consejo Directivo donde se da la creación de la primera junta, bueno, la primera y la única realmente hasta ahora, de la Junta Arbitral de Consumo. Y se la crea a esta junta como una Junta Arbitral de Consumo piloto, ¿ok? Porque el plan y el proyecto que se tenía era de que esto funcione inicialmente para que luego se replique en diferentes órganos de gobierno y también con la modificación del 2019 vamos a ver que ahora se pueden constituir juntas ya no solo a nivel de gobierno, sino también a nivel de universidades, por ejemplo, públicas o colegios profesionales que también tengan esta intención. Se ha abierto la posibilidad. En el 2016 es el lanzamiento, como les decía, oficial del sistema y se emite también nuestro logo o distintivo. En el 2019 se hace una modificación normativa, se hace la emisión de un nuevo reglamento. ¿Y en razón de qué? En razón de la experiencia que se venía teniendo desde el 2016 hasta el 2018 y también en base a las propuestas que recibíamos por parte de proveedores y consumidores, ¿no? Hay modificaciones que las vamos a ver que son muy interesantes y que falta todavía promoverlas, estamos trabajando en eso. Y para el año 2020, ya con el nuevo reglamento, a raíz justamente de la pandemia, cuando se origina todo el tema incluso del confinamiento para todos, recibimos un incremento de solicitudes de arbitraje exponencial. Nosotros manejábamos anterior a este año solicitudes arbitrales en un promedio al año de 130, 138 en los 2 últimos años anteriores. Para el año 2020 cerramos con más de 1000 solicitudes de arbitraje. Entonces, el crecimiento fue bastante. En el año 2022, en este año, lo que hemos hecho es, bueno, primero trabajar en lo que es la actualización del sistema. Estamos trabajando por la descentralización de este mecanismo porque se creen más juntas de arbitraje de consumo, sea a nivel de gobierno o sea también en otras entidades que están autorizadas para ello. Y en algo que estamos justamente también trabajando y terminando es en el tema de gestión antisoborno para garantizar una vez más la transparencia en las actuaciones y también en la actuación sobre todo de los árbitros, quienes son los que resuelven finalmente el caso o el conflicto. ¿Cómo funciona este mecanismo o el arbitraje? Siempre este mecanismo va a funcionar a pedido de parte del consumidor o consumidora. ¿Okay? Es un sistema, como le decimos, unidireccional. ¿Por qué? Porque únicamente lo puede presentar o iniciar un consumidor final. No puede existir una solicitud de arbitraje que sea iniciada por una empresa contra algún consumidor. ¿Okay? Siempre es el consumidor quien presenta e inicia el arbitraje de consumo. Y obviamente es una solicitud que la dirige contra un proveedor, sea de servicio, sea de producto, quien vamos a verificar si tiene esta manifestación de voluntad para participar o no. ¿Cómo nosotros verificamos que un consumidor tiene voluntad, que un proveedor tiene voluntad para participar del arbitraje? Son 3 formas. La primera es que cuando nosotros recibimos una solicitud de arbitraje, lo primero que hacemos es revisar contra quién la está dirigiendo. Si es una empresa que está en el registro de proveedores adheridos, como tienen en el siguiente cuadro,
nosotros iniciamos automáticamente el proceso. Es decir, nosotros procedemos con la etapa de conformación de tribunal arbitral. ¿Qué quiere decir? Procedemos con la designación del profesional que va a tener a cargo este caso. O sea, vamos a designar al árbitro o árbitra que va a resolver el conflicto, si es que es un proveedor. Si es que hay convenio arbitral, esta es una figura muy poco usual. Créanme que en todo este tiempo que llevo dentro del arbitraje, solo hemos tenido un caso por convenio arbitral. Y el convenio arbitral, bueno, es muy poco común encontrarlo dentro de las cláusulas de un contrato que se establezca o que lo pacten o lo fijen dentro de los términos y condiciones las empresas. Generalmente cuando es un convenio arbitral se sugiere, se establece que este sea en un documento aparte, donde el consumidor o consumidora tenga la posibilidad de leer esa cláusula, de leer cuáles van a ser los alcances de someterse al arbitraje y que esto sea decidido de manera libre. ¿Okay? No puede estar condicionado, es decir, si ustedes, por ejemplo, van hacer la compra de un producto o la adquisición de un servicio y ven en una cláusula el tema del arbitraje de consumo como una solución para cualquier conflicto que pueda surgir, esta cláusula se sugiere que sea en un documento anexo o en un documento aparte donde ustedes tengan la posibilidad de establecer si están de acuerdo o no con participar. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser, el arbitraje en sí, o sea, el arbitraje en general, es un mecanismo libre y voluntario. Tiene que aquí primar la voluntariedad de las partes. ¿Okay? Entonces no pueden ser obligados para aceptar o someterse a este mecanismo. Tienen que tener la posibilidad de negociación para la solución del mecanismo. Y la tercera forma es cuando el proveedor o la empresa, o la persona natural con negocio, quien fuera, acepta el caso en concreto. Cuando nos llega una solicitud contra una empresa o una persona, porque también recibimos solicitudes contra personas naturales con negocio o que brindan un servicio, profesionales que no están en el registro, lo que hacemos es mandarles una comunicación, que es una carta, donde nosotros les decimos, bueno señores, miren, la persona tal ha presentado una solicitud en contra de ustedes y les damos un plazo de 5 días hábiles para que nos indiquen si es que aceptan o no aceptan participar del arbitraje. La mayoría de casos que tenemos en trámite y en curso actualmente son con empresas y proveedores que no están adheridos al arbitraje. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que hay empresas que suelen aceptar este mecanismo, que si bien no están adheridos en el arbitraje, no están en el registro, sí suelen aceptar este mecanismo para solucionar los problemas o conflictos con consumidores o consumidoras. ¿Okay? Entonces, tienen esas tres alternativas. Cuando ustedes terminan, por ejemplo, un reclamo a nivel de Indecopi como primera instancia en el servicio de atención al ciudadano, lo que hacen nuestros compañeros funcionarios es que les van a indicar qué otras alternativas tienen en los casos en que no se solucionó el problema en esas dos vías. Les van a decir, bueno, ustedes tienen la posibilidad, si fue un reclamo, les van a decir, ustedes tienen la posibilidad de que puedan presentar una conciliación, puedan presentar una solicitud de arbitraje de consumo o puedan presentar una denuncia administrativa. En el caso del arbitraje de consumo, lo que les van a decir que esta solicitud se suele dirigir contra empresas que están dentro del registro de proveedores adheridos. Es cierto que se puede dirigir, obviamente, si lo dirigen contra una empresa que está en el registro de proveedores, se inicia automáticamente un proceso. Pero, como les comento, lo que pasa en la práctica es que hay muchas empresas que aceptan el arbitraje dependiendo caso por caso. Entonces, yo siempre sugiero que no dejen de utilizar el sistema. Yo sé que hay muchos usuarios y consumidores que sienten que el tiempo es algo que tienen en contra, ¿no? Que ya vienen con un problema de que no hay una respuesta, no hay una solución, encima sienten esa falta de empatía por parte de la empresa cuando ni siquiera responde el reclamo, ¿no? Y quizá para algunos, como hemos recibido también comunicaciones telefónicas donde dicen, oye, encima tengo que esperar, son 5 días hábiles, el plazo nosotros tramitamos las solicitudes, si es al mismo día o el día siguiente, para cursar notificación al proveedor y que nos brinde una respuesta. Tratamos de hacer el trámite lo más rápido posible para darles una respuesta también, ¿no? Hay casos en los que sí aceptan, hay casos también en los que nos rechazan la invitación a arbitrar,
pero es caso por caso y ellos analizan, ¿no? Hay casos en los que nos han rechazado la invitación a participar, pero han solucionado el conflicto. O sea, por ejemplo, hay proveedores que dicen, no deseamos participar del arbitraje de consumo. Sin embargo, hemos verificado o hemos revisado el caso en particular y hemos procedido a hacer la devolución de dinero a favor de la persona, ¿no? Tal del demandante en este caso. Entonces, si bien no hay una aceptación, hubo una solución de igual forma al caso en concreto. En cuanto a la adhesión de proveedores, ustedes van a visualizar en el registro que nosotros tenemos adhesiones de dos tipos, adhesiones limitadas y adhesiones ilimitadas. ¿En qué consiste cada una? La adhesión limitada de un proveedor, solamente hay dos proveedores, dos empresas que se han adherido con esta limitación, y es que ellos pueden limitar, uno, establecer el tiempo de adhesión. Lo que establece la norma es que mínimo tienen que estar adheridos un año. ¿Ok? Vencido este año, el proveedor o la empresa puede solicitar su retiro del registro con total libertad, pero mínimo es un año. Pueden limitar la línea de productos que desean que se incorpore dentro de su adhesión. Por ejemplo, el grupo Cencosud está adherido al arbitraje de consumo respecto a todos los productos que ofrece en sus tiendas retail, ¿no? Por ejemplo, Wong, Metro, pero no se han adherido por el tema del producto financiero que ofrecían como la tarjeta Cencosud. Entonces, ellos, por ejemplo, limitaron su adhesión. ¿Qué quiere decir? Todos los problemas o conflictos o solicitudes que nos llegan para grupos Cencosud, por ejemplo, Wong, Metro, respecto a un producto, la idoneidad de un producto, si está dentro del marco de la adhesión, nosotros lo tramitamos automáticamente como un proceso. Si nos llega una solicitud por el producto financiero, que viene a ser la tarjeta, Cencosud, ese es un producto que no está dentro de la adhesión de los proveedores. Entonces, eso tendremos que tramitarlo como una invitación para ver si es que aceptan o no el caso en concreto. Otra limitación que pueden hacer los proveedores es que pueden establecer topes indemnizatorios. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos dos empresas, dos proveedores que han limitado el monto que están dispuestos a reconocer como indemnización. Una empresa ha limitado el monto hasta por la suma de 5.000 soles y otra empresa ha limitado el monto hasta por la suma de 1.000 soles. En la norma actualmente no tenemos un tope o una tabla de topes indemnizatorios. ¿Okay? Entonces, claro, esto está dentro de la facultad de la empresa de poder limitar el monto que está dispuesto a reconocer como indemnización. Todas las solicitudes de un proveedor para adherirse al arbitraje pasan por una evaluación tanto de requisitos legales como una corroboración de información que también nos brinda. Si bien no hay topes indemnizatorios establecidos en una norma, esto se basa también en un principio que es la razonabilidad. Es decir, no podríamos aceptar un tope indemnizatorio por sumas mínimas, ¿no? Como 50 soles, 100 soles. No hay, no hay ahí una razonabilidad entre lo que se ofrece de repente dentro del mercado, teniendo en cuenta también el, el nivel del proveedor que está adhiriéndose, ¿no? El tipo de empresa que es. Esto es administrado por la dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor. Ellos se encargan de hacer la verificación de los requisitos legales y también de corroborar que la empresa pues no sea una empresa mal calificada, que no sea una empresa que ha sido generalmente sancionada para poder adherirla. ¿Okay? Luego viene un tercer actor importante dentro del arbitraje de consumo y es el tribunal arbitral o árbitros, como le llamamos, para que lo puedan entender. La regla general en el proceso de arbitraje es que quien resuelve el caso es un solo árbitro, una sola persona. Excepcionalmente, pueden ser 3 personas quienes resuelvan el caso, pero para ir a la excepción tienen que cumplirse 2 condiciones. Uno, que la cuantía del proceso, del conflicto que es sometido al arbitraje sea mayor a 3 UITs y de la mano de que ambas partes estén de acuerdo o hayan acordado de que efectivamente el caso sea resuelto por un tribunal colegiado, es decir, más de uno.
Hay un registro único de árbitros que es público también, donde ustedes pueden verificar la lista de los profesionales que integran este registro. Ahora, de repente aquí nos están acompañando quienes puedan actuar como consumidores, consumidoras, pero también puede haber alguien de repente que actúa como proveedor. Entonces, si ustedes actúan en calidad de consumidor, consumidora, para presentar una solicitud de arbitraje, nosotros ponemos a disposición un formato, que es un formato digital que lo pueden encontrar en la página de Indecopi, en el portal de Indecopi o en el portal del consumidor, cuyas páginas están ahí a la vista, y pueden presentar este formato a través de mesa de partes virtual de Indecopi, o también nos pueden enviar directamente al correo que administramos como junta, que es arbitrajedeconsumo@indecopi.gov.pe. Ahora, algo importante que creo que antes no lo hemos hecho, y es explicarles cómo es que se llena la solicitud de arbitraje. El formato es un formato sencillo, como pueden ver, es un formato con información que les requiere, es entendible, los datos de la persona que está presentando la solicitud, ¿no? Consumidor, consumidora que está afectado, afectada. Luego vienen los datos del proveedor que está siendo demandado, ¿ok? Puede ser una empresa, puede ser una persona natural también, dependiendo, puede ser alguien que les ha prestado un servicio de repente, también lo pueden colocar. El teléfono, si es que lo tuvieran, eso no es un requisito necesario. El correo electrónico, página web, también si lo tuvieran, si no, también no es un requisito obligatorio. El domicilio del proveedor para envío de comunicaciones también lo pueden consignar, y si no lo tienen, igual nosotros hacemos aquí la confirmación de la dirección según lo que es la ficha RUC, el domicilio fiscal de la empresa, y ahí cursamos la notificación. En el caso de una persona natural con negocio, de igual manera hacemos la corroboración con SUNAT y les mandamos la invitación al domicilio fiscal registrado. Ahora, si es una persona natural que no tiene RUC, que no vamos a encontrar el domicilio tampoco quizá dentro de la ficha que emite SUNAT, nosotros manejamos un sistema de interoperabilidad y podemos entrar al registro de lo que es, por ejemplo, RENIEC, y sacamos el domicilio legal y mandamos la invitación a dicho domicilio. Solo hemos tenido uno o dos casos en los que ha sido imposible identificar al proveedor y notificarlo. Y en esos casos, lo que hacemos siempre es trasladar o requerir al consumidor o consumidora que nos pueda dar mayor información o detalle de la parte o la empresa o persona que está demandando. Estos casos suelen suceder en los temas, por ejemplo, de operaciones no reconocidas. Cuando, esto lo comento porque sirva para quienes tienen un caso similar o les pase algo así, cuando hacen consumos no reconocidos con las tarjetas de crédito, por ejemplo, o tarjetas de débito que también hemos visto. Generalmente cuando ponen el reclamo en el banco les responde y les da información o dato del sistema o la operación que se realizó, donde te pone el establecimiento, te pone la dirección y el nombre breve del establecimiento donde se hizo la transacción, que no estás reconociendo. Hemos tenido casos donde esa información que te arroja el banco, como te da un resumen, para nosotros no resulta suficiente, porque hemos mandado las invitaciones, por ejemplo, y resulta que el domicilio no se encuentra, no es ubicable. Entonces nosotros agotamos todas o sea, las formas posibles, hacemos las búsquedas, y si no encontramos, pedimos información al consumidor, ¿no? Le damos un plazo para que nos pueda detallar o brindar mayor información para poder hacer la notificación. En los casos en que no se pueda, lamentablemente la solicitud se rechaza y se archiva hasta que de repente nos puedan volver a presentar la solicitud y tramitar. Luego tienen una parte que es el punto 3, donde detallan información acerca de la solicitud. Se detalla de manera breve los hechos. Si el espacio llega a ser un corto, pueden adjuntar una carta o ampliarlo. Generalmente el formulario lo mandamos en formato Word, que lo pueden ir cambiando, ¿no? el espacio. El petitorio. Aquí es algo importante que sí debo recalcar y pedir, y es que cuando realicen el pedido de algo, cuando ustedes sientan una afectación, tienen que distinguir aquí en el tema del petitorio y el tema del pago de una indemnización. ¿Por qué? El petitorio va a venir a ser lo que le llamamos o lo que se conoce como la medida correctiva. Es lo que ustedes buscan
eh, con el arbitraje de consumo. ¿Qué es lo que desean obtener a través de este mecanismo? Hay personas, hay usuarios que solamente quieren, por ejemplo, la devolución de su dinero, ¿no? Que la empresa me devuelva el dinero por un producto que de repente nunca le entregó. Y en el pago de una indemnización hay que tener aquí también la diferencia de los conceptos que están dentro de una indemnización, que puede ser el lucro cesante, el daño emergente, ¿no? El daño a la persona, el daño moral, que se puede colocar aquí. Entonces, en el pago de una indemnización por daños y perjuicios, nosotros siempre le colocamos esta opción y pedimos que precisen o cuantifiquen el monto de dicho daño. Hay personas que nos han colocado, por ejemplo, justo en esa parte de la indemnización, nos colocan lo que, bueno, les comento experiencia, ¿no? Nos ponen a veces lo que el árbitro determine o lo que Indecopi me quiera reconocer. Entonces, por ejemplo, esa no es una pretensión o no es un pedido claro, ¿ok? Ahora, hay también muchas consultas respecto a cómo determino el monto o cómo es que yo puedo establecer el monto al momento de pedir una indemnización. El monto se establece siempre de parte, es decir, siempre es el consumidor o consumidora quien establece aquí un monto. Lo que podrían establecer en el caso de que no hubiera una precisión clara respecto a la cuantificación del daño es que dejen la posibilidad de que van a ampliar, así no, como les digo, ampliar eh, la pretensión en el transcurso o en la tramitación del proceso arbitral. Esto hasta que se fijen los puntos controvertidos durante la audiencia única. ¿Okay? Pero sí es importante que establezcan correctamente el petitorio y la solicitud de indemnización cuando lo requieren. ¿Okay? Petitorio, ya saben, si es relacionado a un producto, ustedes quieren, por ejemplo, hay gente que no quiere la devolución del dinero, sino quiere la entrega del producto. Entonces coloca la entrega del producto, puede ser la devolución del dinero, también puede ser el cambio de un producto, también puede pasar eso, ¿no? Hay pedidos también que hemos recibido respecto a la resolución de contratos, ¿no? A diferentes servicios que se prestan por empresas y lo que piden acá las personas es, por ejemplo, la resolución del contrato, eh, el no cobro o no la no aplicación de una penalidad que se establezca ahí, ¿no? Y de repente eso se puede visualizar o se ya ve en la audiencia única del proceso. Entonces, siempre tengan en cuenta cómo colocan o cómo realizan el pedido para que el tercero se pronuncie al momento de resolver, ¿no? Porque a veces, si no está dentro del petitorio, o sea, si no está aquí dentro de su pedido, el árbitro no se puede pronunciar por algo que no ha sido solicitado inicialmente. Y eso limita también la resolución o las decisiones finales. Bueno, importante también adjuntar los medios probatorios, ahí se consignan lo que están adjuntando y lo envían como anexos. En información del producto o servicio, puede ser, lo que motiva la solicitud puede ser un producto, puede ser la falla, la idoneidad de un producto, o sea, un televisor, por ejemplo, un vehículo, una moto, una computadora, y el valor es referente a este producto o servicio, ¿no? Hemos tenido casos de servicio, por ejemplo, de fotografía, ¿no? Y ahí al lado se le coloca el valor del contrato, ¿ok? Si fuera una prestación de servicio, siempre se coloca el valor total del contrato. No es el valor en controversia, sino el valor de producto o servicio, por favor, para que lo tengan en cuenta. En la elección del árbitro, nosotros, como les decía, tenemos un registro que es público de árbitros, de una lista de profesionales que están inscritos dentro de este registro para que ustedes puedan visualizar y de repente proponer a alguien. La mayoría de consumidores y consumidoras que presentan una solicitud no proponen árbitros. No es algo malo, no es que por eso se les descalifique la solicitud, no pasa eso, pero esta es una oportunidad y justamente uno de los cambios en la norma que se hizo para que las propias partes puedan acordar la designación del profesional. No siempre recaiga esto en la junta arbitral, lo hacemos nosotros muchas veces, pero las partes tienen la posibilidad de verificar la lista, el registro, van a leer un resumen profesional de la persona y de acuerdo a ello ustedes pueden decir, ah, bueno, esta persona me parece que está preparada, conoce, es especialista en el tema y me gustaría proponerla como árbitro.
Esto lo vamos a trasladar a la otra parte, acepta el caso y le vamos a decir, oye, por si acaso el señor, la señora presentó como una propuesta a este profesional, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Ok? Eso es importante para que lo tengan en cuenta porque nos ha pasado que personas también nos han respondido y nos han dicho, oye, pero yo no sabía que tenía que proponer a un árbitro, no me dijeron esto, no me explicaron esto al momento de llenar el formulario, me dijeron que no era necesario, que no es un requisito, no esencial, entonces yo no llené, pero me gustaría proponer a una persona. Pueden hacerlo después, sí. Nosotros siempre vamos a hacer prevalecer la voluntad de las partes, ¿ok? Pero dependiendo el estado situacional del proceso, veremos si es que es posible o no regresar a ese punto de la propuesta de un árbitro, ¿ok? Finalmente, la firma del formato, la solicitud, eh, se coloca ahí la firma para, obviamente, validez del documento que están acreditando. Y el punto 8, sí es importante que también se firme porque esa es la autorización expresa que nos brindan para que nosotros hagamos la notificación por correo electrónico. ¿Okay? La notificación física, antes, cuando empezó el tema de la pandemia, nos demoraba mucho. Hoy por hoy es menos el tiempo. Ahora ya todo ha ido como que adecuando nuevamente. Las notificaciones ya no demoran tanto, pero antes una notificación física nos podía llevar hasta un mes. Era demasiado tiempo. Entonces, es importante siempre solicitar o autorizar la notificación electrónica para enviarles todas las actuaciones. Este es un pantallazo que hemos hecho para que ustedes sepan cómo presentar la solicitud, si lo quieren hacer a través de mesa de partes virtual, para que puedan hacerlo también por este mecanismo, ¿no? A veces cuando ingresan a la mesa de partes virtual les hace un poco extraño, no saben qué información colocar ahí, pero es básicamente el punto que tienen que tener siempre en cuenta es el área de destino. El área de destino que tienen que colocar ahí es la Junta Arbitral de Consumo Piloto, que es JAC en nuestras siglas, y en observación pueden colocar ahí presentación de solicitud arbitral, ¿no? Número de expediente no lo tienen todavía, porque eso se asigna una vez que recibimos la solicitud. Y en documentos anexos, ahí pueden agregar sus medios probatorios que tengan en documentos PDF. Solo permite, me parece, la aplicación en documentos PDF. Ahora, en el caso nos esté acompañando en esta conferencia algún proveedor, alguna persona natural quizá también que brinda servicios, si son proveedores, ¿qué opciones tienen para utilizar el arbitraje? Bueno, la primera es que se puedan adherir al arbitraje de consumo. Segundo, es que suscriban o establezcan una cláusula arbitral en sus contratos, en los documentos que brindan a los consumidores, pero como lo mencioné, tiene que ser en un documento anexo, aparte, donde solo se establezca la cláusula y ambas partes la firman de manera libre y voluntaria, ¿ok? No puede estar condicionada a algo más dentro del contrato. Y finalmente también puede ser la aceptación de cada caso en particular según la evaluación que también hagan los proveedores. Pueden limitar la adhesión, como lo he mencionado, pueden limitar el plazo, el tiempo que quieren estar adheridos, mínimo es un año, como lo mencionaba. Hay gente que nos ha puesto proveedores que están adheridos de manera indefinida, es decir, no tienen un tiempo establecido como fecha máxima establecida para su adhesión, ¿no? Pero que pueden retirarse también en cualquier momento. La línea de productos que desean adherir al arbitraje y establecer los topes indemnizatorios. Si son proveedores, si brindan un servicio o tienen un establecimiento que vende productos también al público, si desean adherirse, hay un formato también que es un formato digital para que llenen, completen la información y también lo puedan presentar por mesa de partes virtual o enviarla al correo electrónico de la cuenta oficial, que es arbitrajedeconsumo@indecopy.gov.p. Este formulario de igual manera es un formulario sencillo. Aquí generalmente quienes se adhieren, por lo general tenemos personas jurídicas, es decir, terminan con algunas siglas como SAC, SRL, EIRL, SA. Entonces, cuando es una persona jurídica siempre está representada por una persona natural, su gerente general, puede ser el gerente titular, dependiendo y se va completando la información. El tipo de adhesión, como les decía, tienen que indicarlo si es limitada o ilimitada, el periodo de adhesión, si es indefinido o un tiempo temporal, puede ser un año mínimo,
o 3 años, 4 años, lo que establezca el proveedor. Y finalmente, quien firma es el caso de personas jurídicas, el representante legal autorizado, generalmente es el gerente general, o gerente administrativo, quien tenga las facultades. Si es una persona natural que brinda un servicio, tenemos un abogado, por ejemplo, adherido al arbitraje, una persona natural que brinda un servicio legal y que decidió adherirse aquí a este sistema, por ejemplo. Tenemos estudios jurídicos, tenemos un estudio jurídico adherido que también está constituido como una persona jurídica, pero también se encuentra adherida al arbitraje. ¿Qué explica la adhesión al arbitraje de consumo? Bueno, primero que el proveedor, el negocio, la empresa, está diciéndole a sus consumidores, a los usuarios en general, de que ellos van a aceptar someterse al arbitraje de consumo ante un inconveniente. ¿Okay? Pueden utilizar el distintivo oficial del arbitraje, que es nuestros logos, como ustedes ven en la parte final de esta presentación, y también los consumidores pueden identificar fácilmente los establecimientos adheridos. Ahora, son pocos los establecimientos, cuando hicimos una revisión de cuáles proveedores son los que usan este logo para identificarlos, son pocos. Nosotros, por ejemplo, corroboramos la identificación de Renzo Costa. Renzo Costa es un proveedor que está adherido al arbitraje y ellos, por ejemplo, sí utilizaban el logo dentro de su tienda, ¿no? En algunas, por ejemplo, aquí en San Borja, ellos tenían el logo del arbitraje de consumo. Entonces, eso, por ejemplo, al cliente, ¿no? Como ellos también lo suelen llamar, es una opción que le presentan para que si hay un problema con el producto puedan solucionarlo a través de este mecanismo. Incluso me parece que en Renzo Costa les daban una opción de lectura adicional a los términos y condiciones de la compra respecto al arbitraje, pero como una cláusula adicional. ¿Okay? Si esto ha cambiado, en verdad no hemos hecho la corroboración ahora, pero es la forma en que ustedes pueden también saber si un establecimiento o un proveedor está adherido. Además, obviamente, de revisarlo en el registro, ¿no? Estas son las 3 formas en que utilizan generalmente los proveedores. Pueden incluirlo dentro de documentos, dentro del establecimiento comercial, su página web, también algunos tenían este logo inserto, en algunos productos, y también lo pueden ustedes verificar a través del listado o el registro que está publicado en el portal de consumidor. Estos son algunos de los proveedores que están adheridos al arbitraje para que si alguien en algún momento tiene un inconveniente y no logra tener una solución directa, pueda acudir directamente al arbitraje de consumo. ¿Okay? Está Renzo Costa, está Hilaria, Bata, Olva, está Metro, Wong, son otros proveedores que también están dentro de la lista que pueden ustedes revisar, que es de manera pública. Ahora, la Junta Arbitral es el órgano interno dentro de Indecopi, que bueno, no tiene una calidad jurisdiccional, obviamente, pero sí tiene a su cargo el tema de organizar y promover el sistema de arbitraje de consumo, tanto en agentes de mercado, proveedores, como consumidores. ¿Okay? Por ejemplo, este espacio que estamos teniendo ahorita como la videoconferencia es un espacio para poder darles a conocer esta herramienta y este mecanismo, ¿no? Que sepan que existe, que lo pueden usar, que está a su alcance como consumidores, como consumidoras o también como proveedores. Entonces, es importante la labor que hace la Junta porque nosotros brindamos el apoyo también administrativo a los tribunales arbitrales. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros estamos a cargo de las notificaciones de los procesos, de las actuaciones, resoluciones, laudos. También vigilamos el tema del sistema, ¿no? De cómo se lleva, de la administración de los registros que tiene a cargo. Y bueno, recibimos solicitudes de arbitraje a nivel nacional, ¿ok? Como es la única junta arbitral que actualmente existe, recibimos solicitudes de todos los lugares del país, ¿no? Lo que tenemos nosotros a favor es que tenemos oficinas regionales a nivel nacional en Indecopi, donde personas, usuarios que se encuentran en otra ciudad que no sea Lima, pueden presentar solicitudes. Tenemos solicitudes de Piura, Trujillo, San Martín, de diferentes lugares. Entonces, sepan esto para que no sientan que porque es la junta, la única que existe dentro de Indecopi en la sede central en Lima, solamente la competencia o la atención es exclusiva para Lima, ¿no? Esta posibilidad llega hacia todo el país, ¿no?
Entonces pueden enviarnos solicitudes a nivel nacional. El registro único de árbitros, el registro único es ese es el documento donde se establece la lista de profesionales que van a ejercer el cargo de árbitros o árbitras en algún momento, ¿ok? El registro está a cargo de la Dirección de Protección del Consumidor del INDECOPI y los honorarios, el pago que se le hace a los árbitros son asumidos o pagados por INDECOPI, en este caso, porque es la única entidad que ha constituido una junta, pero si se llegase a constituir, por ejemplo, una junta en otro gobierno, ¿no? O en otro establecimiento o entidad pública, dicha entidad que constituye o crea una junta es la encargada de asumir los honorarios de los árbitros. El registro es único. ¿Por qué? Porque este registro va a operar o va a funcionar para todas las juntas que se vayan a constituir. Ese es nuestro objetivo también, es un poco descentralizar las juntas, que haya más juntas a nivel nacional, pero cómo controlamos un poco también el tema de los registros y la idoneidad de los profesionales que van a resolver, es que exista un solo registro y que este registro esté a cargo de Indecopi, ¿ok? Entonces, esa es la seguridad también que brindamos en el sistema, de que las personas que van a resolver el caso son personas especializadas, son personas que pasan por una convocatoria pública, pasan por una serie de etapas y filtros y por un comité especializado a cargo de Indecopi que decide incorporarlos en este registro. ¿Y qué va a servir este registro? Para todas las juntas que se vayan a constituir. Los árbitros finalmente son los terceros y que tienen la importancia aquí porque son quienes resuelven el caso de manera definitiva, o sea, ellos dan la decisión final, ellos deciden si el caso es fundado, infundado, si hay un deber aquí para ordenar una indemnización, si hay aquí también el caso o una infracción también a las normas por parte de los proveedores que se deba resarcir a favor del consumidor o consumidora. Algo importante es que los terceros, los árbitros son totalmente imparciales, es decir, no son abogados ni de consumidor ni del proveedor. Ellos tienen que actuar con total imparcialidad e independencia de las partes, ¿ok? Incluso tienen autonomía en las decisiones y también de Indecopi. Ellos no tienen ningún tipo de injerencia por parte de Indecopi o sus autoridades, ¿no? Aquí eso es algo que siempre se recalca y se respeta. Son profesionales especializados en la materia, tenemos árbitros en temas, por ejemplo, inmobiliarios, financieros, educativos, y según sea el caso o la materia que se somete, se designa al profesional especialista, ¿no? Ahora, el proceso arbitral de consumo. En el proceso arbitral debo indicarles que hay una etapa previa al inicio del proceso, que es lo que conversábamos, cuando nos llega una solicitud de arbitraje, nosotros verificamos si es que el proveedor es un proveedor que está adherido, es un proveedor que tiene una cláusula o convenio, o es un proveedor que no tiene ninguna de las dos anteriores y tenemos que mandarle una invitación. Eso es una etapa previa al proceso que le llamamos. Cuando el proveedor está adherido, ¿no? O hay un convenio también con el consumidor, lo primero que hacemos es verificar si en el formato de solicitud que les mostré, la persona, el demandante, ha propuesto un árbitro o no ha propuesto un árbitro. Si ha propuesto un árbitro, se le informa la propuesta a la empresa o a la parte demandada para que indique si es que está de acuerdo y si no lo está, que acuerde o se ponga en contacto con el demandante y lleguen a un consenso y puedan designar a una persona o un árbitro. Si no hay árbitro propuesto en el formato, lo que hacemos es trasladar a la empresa o al proveedor y decirles que se pongan de acuerdo con el demandante para que designen al profesional a cargo. Puede haber acuerdo, como que también puede que no haya un acuerdo. En la mayoría de casos, generalmente no hay acuerdo entre las partes para designar un árbitro. Hay casos en que sí, del 100% podrá ser quizá un 20% en el que las partes se ponen de acuerdo, que no es mucho, pero hay. Hay casos particulares donde sí las empresas logran comunicarse y todavía hay un nivel de comunicación bueno y logran designar al profesional que va a resolver el caso. Si no hay acuerdo entre las partes, no se llegan a poner de acuerdo,
quien realiza la designación del árbitro o árbitra, según sea la especialidad del caso, la complejidad, la persona en quien recae esta obligación es en la secretaria técnica. Ahora, si es un proveedor, como les comentaba, que no está adherido, no está en el registro de proveedores y no hay cláusula arbitral, pero ustedes quieren intentar utilizar este mecanismo y no notificar de nuestra parte a la empresa o al proveedor para que nos indique si es que acepta o no, nosotros lo que vamos a hacer es trasladar, como les decía, a través de una carta que les enviamos y les damos un plazo de 5 días hábiles desde el día siguiente a que son notificados para que nos indiquen si es que aceptan o no aceptan participar. Si es que el proveedor acepta el arbitraje, regresamos al paso 1, ¿ok? A la conformación o designación del árbitro. Si la parte demandada del proveedor no acepta, procedemos con el rechazo de la solicitud de arbitraje y se archiva. Obviamente, aquí recalco el hecho de que se rechace y se archive la solicitud. Entiendo que puede generar una insatisfacción como consumidores, ¿no? Respecto a un pedido, todavía queda expedito el derecho para que puedan iniciar una denuncia administrativa. La conformación del tribunal, como les mencionaba, la regla general es árbitro único, un solo profesional que va a resolver el caso y se elige de la lista de profesionales que han sido propuestos por el sector público. Excepcionalmente puede haber tribunal arbitral colegiado, sí. Desde el 2019 les comento que se emitió el nuevo reglamento hasta el día de hoy. Solo hemos recibido una solicitud de arbitraje donde la parte demandada ha propuesto que se configure o se genere un tribunal arbitral colegiado, es decir, de 3 profesionales, ¿no? Se cumple una de las causales, que es la cuantía es mayor a 3 UITs, y estamos ahorita en la etapa de acuerdo entre las partes. Si es que existe voluntad de las partes, se podría conformar un tribunal arbitral colegiado. Si fuera colegiado, la conformación es diferente, porque aquí el consumidor escoge a un profesional de la lista de las asociaciones de consumidores, la empresa va a escoger un árbitro de la lista de gremios empresariales, y estos 2 árbitros seleccionados van a elegir al presidente del tribunal, pero de la lista de profesionales propuestos por el sector público. ¿Cuándo inicia realmente el proceso arbitral? Como les mencionaba, esto inicia a partir de que se admite a trámite la solicitud, es decir, cuando el árbitro verifica que se cumplen todos los requisitos, se ha señalado correctamente el petitorio, se han adjuntado los medios probatorios, todo está claro, y se procede a admitir. Desde allí, desde esa fecha en que se admite, el árbitro o el tribunal tiene un plazo legal de 45 días hábiles para resolver el conflicto. ¿Puede ser prorrogado? Sí, puede ser, solo cuando hay una justificación de por medio, cuando el caso generalmente es complejo, cuando se requieren actuaciones probatorias como pericias, y eso amerita que haya una ampliación en el tiempo, porque nuestro plazo finalmente también queda corto cuando hay actuaciones de este tipo. La audiencia única es una de las etapas dentro del proceso, ¿sí? Después de que se traslada a la parte demandada para que conteste la solicitud, porque estamos dentro de un proceso y eso es algo que tienen que saberlo, porque nosotros siempre recibimos, cuando hay aceptaciones de empresas, por ejemplo, nos dicen, ya, aceptamos, por favor, indíquenos cuándo va a ser la fecha para reunirnos para conciliar. Entonces, están dentro de un proceso arbitral, o sea, un proceso arbitral donde van a resolver un tercero. Ahora, dentro del proceso hay una etapa que se llama audiencia única. La audiencia única es una facultad que tiene el árbitro para citarlos a ambas partes si lo considera conveniente. En la mayoría de casos, por no decir en todos, se ha dado la audiencia única. Siempre se da la audiencia única porque es la oportunidad y la etapa donde el árbitro o árbitra primero va a conocer a las partes, ¿okay? Va a tomar contacto directo, va a escucharlos, va a escuchar sobre el caso, el conflicto, va también a determinar sobre lo que se va a pronunciar o lo que va a resolver a través de la decisión final. Y también en la audiencia única es la oportunidad, porque hay una etapa dentro de la propia audiencia de, de conciliación de las partes. Lo que hace el árbitro aquí es promover el diálogo y que las partes puedan llegar a un acuerdo conciliatorio. Es una etapa que se puede dar, como también puede que las partes no estén de acuerdo y no haya
conciliación de por medio. Si no hay conciliación, se continúa con las demás etapas de la audiencia, es como la tienen ahí. Está la apertura de la audiencia, que bueno, básicamente es la presentación del árbitro, la secretaria, viene el saneamiento procesal. El saneamiento procesal significa de que ninguna de las partes ha cuestionado o ha dicho, oye, yo aquí no debo ser parte demandada, ¿no? Por ejemplo, nos ha pasado casos en que se ha notificado a una empresa y la empresa nos ha respondido y ha dicho, oye, un momentito, ¿no? Nos ha planteado una excepción, como se llama legalmente, o la figura legal, y nos ha dicho, no, yo no soy parte demandada, yo no he tenido ninguna relación de consumo con, ¿no?, con el demandante o la demanda. Dirijan su demanda a otra empresa. Puede ser fundado, o sea, pueden tener razón, como que también hay empresas a las que se les ha dicho no. Hemos corroborado que tú has participado en la relación de consumo, por lo tanto calificas como proveedor y también estás dentro del proceso arbitral. Esa es la etapa de saneamiento, ¿no? Donde se determina si es que hay un cuestionamiento o no hay cuestionamientos. En la etapa de conciliación, es lo que les comento, el árbitro va a promover primero va a romper un poco el hielo entre las partes y va a tratar de que éstas puedan conversar, ver si es que hay propuestas por parte de, ¿no? Generalmente, inicialmente se presenta siempre por la parte demandada, se les pregunta si es que tiene una oferta o una propuesta, si indica que la hay, se traslada a la otra parte, indica si está de acuerdo o no está de acuerdo. Si es que no hay propuesta conciliatoria, el árbitro va a tratar de fomentar el acuerdo, el diálogo, y si es que no puede, continúa con las demás etapas, ¿no? Luego sigue la fijación de puntos controvertidos. ¿Qué significa esto? En que el árbitro va a determinar sobre qué aspectos va a resolver. Por ejemplo, pondrá en el acta determinar si corresponde ordenar que la empresa tal devuelva a favor de la señora o el señor la suma de tanto, ¿no? O determinar primero que nada si hay falta de idoneidad en el servicio, en el producto y como consecuencia la devolución de dinero, cambio de producto, según sea el pedido. También puede ahí determinar si es que corresponde o no corresponde el otorgamiento de una indemnización por daños y perjuicios. Solo, ojo, determina sobre lo que se va a pronunciar. No es que ya ahí está decidiendo o está dando un pronunciamiento sobre el fondo, no. Solamente determina los puntos sobre los que se va a decidir. Hace una actuación de medios probatorios. Generalmente siempre tenemos medios probatorios de actuación inmediata, por ejemplo, documentos, fotos, ¿no? Cuando hay pericias, ese es otro tipo de admisión y actuación de medios probatorios. Y también se da un plazo ahí para que las partes puedan presentar alegatos en un plazo generalmente de 3 días hábiles después de la audiencia. Los alegatos finales vienen a ser exposiciones que hacen las partes como defensa para que el árbitro los tenga en cuenta cuando ya va a resolver el caso, ¿no? En la audiencia única también aquí ha faltado, hay una etapa que es el informe oral, que el árbitro les da el uso de la palabra por 5 minutos generalmente a cada parte para que haga el uso de su derecho a la defensa o el informe oral. Y generalmente ahí la parte demandante detalla, en resumen, los hechos, lo que pasó en este caso, qué es lo que pide, ¿no? Su pedido exactamente y algún pronunciamiento adicional. La otra parte, la parte demandada también realiza su descargo de manera resumida, porque ya para esto el árbitro ha leído los documentos y también da uso de derecho a réplica, es decir, ¿no? De lo que contestó la parte demandada, le puede dar 2 minutos adicionales a la parte demandante si es que quiere indicar algo respecto a lo que dijo la parte demandada. Y se hace lo mismo para ambas partes. La audiencia única que llevamos en el arbitraje de consumo es diferente a las audiencias que se dan dentro del arbitraje comercial, como un ejemplo, porque dentro del arbitraje comercial pueden existir más de una audiencia, ¿no? Hay audiencias a veces de esclarecimiento de hechos, audiencia de instalación, como le llaman, actuación probatoria. En cambio, aquí en el arbitraje, por el tiempo que tenemos, por el plazo legal que hay, todas las actuaciones generalmente o etapas se resumen en una sola audiencia. El laudo arbitral y las acciones posteriores. Ok, esto es importante porque, como les he indicado, el arbitraje de consumo como mecanismo es de única instancia. Y aquí viene la importancia porque lo que se decide, lo que se resuelve en un laudo arbitral, que viene a tener la categoría como una sentencia, es de pronunciamiento definitivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la parte demandante, por ejemplo,
no ve satisfecho su pedido, es decir, el árbitro o la árbitra declara infundado o infundada su demanda, no va a tener una segunda etapa a dónde ir para que alguien revise esa decisión, ¿ok? Entonces, ¿qué existe después de emitido el laudo? Inicialmente tienen la posibilidad de presentar una solicitud para una rectificación, interpretación, exclusión o integración del laudo arbitral. Todas estas posibilidades que tienen como consumidores, como parte demandante o parte demandada incluso, porque también puede ser que el laudo ordene ¿no? La devolución del dinero, el cambio de un producto o incluso ordene un tema indemnizatorio, no hay segunda instancia. ¿Ok? Estos pedidos que pueden hacer ambas partes, ya sea de rectificación, interpretación, exclusión o integración, no van a modificar de ninguna manera el fondo o el pronunciamiento del árbitro. Es decir, si una persona busca que el árbitro modifique el pronunciamiento, es decir, cambie la decisión, si declaró fundado, que lo cambie por infundado, por ejemplo, no va a poder. O sea, no va a existir bajo ninguno de estos mecanismos. Estos únicos mecanismos es, por ejemplo, una rectificación, por ejemplo, cuando hay un error material en un número, cuando, por ejemplo, hay un error material en el apellido, que puede pasar, cuando hay un error material en el nombre, quizá. En cuanto a la interpretación, por ejemplo, en el desarrollo de un punto de laudo, un extremo, todos los laudos primero tienen que estar debidamente motivados, es decir, el árbitro tiene que tomar una decisión fundamentando, ¿no? Obviamente, según la norma, según los medios probatorios, tiene que ser un laudo que las partes puedan revisar, entender y verificar cómo es que el árbitro ha resuelto, ¿no? De manera detallada. La interpretación es cuando algún punto, un extremo del laudo no les ha quedado claro, ¿no? De repente hay ambigüedad, es como que no ha quedado muy clara, por ejemplo, la forma de devolución del dinero o la forma en que se deberá hacer la devolución o el plazo, algún punto y se pide la interpretación. La exclusión del laudo es cuando, por ejemplo, ambas partes puedan solicitar que el árbitro se ha pronunciado sobre algo que no estaba dentro del petitorio. Entonces va a pedir la exclusión, el retiro de esa parte o de ese pronunciamiento del laudo arbitral. Esto va a pasar obviamente por revisión del árbitro nuevamente y emitirá una decisión. La integración es cuando se ha omitido pronunciarse respecto a algún punto que ha sido pedido dentro de la demanda y no ha sido considerado en el laudo arbitral. Actualmente hemos recibido solicitudes para rectificación, básicamente por el tema de la forma de pago, donde se ha ordenado, por ejemplo, la devolución del dinero y no se estableció a través de qué medio, ¿no? Ahora, algo importante que mencionar aquí es que el laudo es de cumplimiento obligatorio para ambas partes y lo que se pide aquí es el mayor esfuerzo de las partes para cumplir y ejecutar el laudo. ¿Por qué lo digo? Porque en la experiencia lo que nos ha pasado es que ha salido un laudo a favor del demandante, dándole la razón, declarándole fundado su pedido, y resulta que al momento de ejecutar, el laudo no establecía de qué manera, solamente decía, la empresa tiene el plazo de 5 días hábiles para realizar la devolución a la parte demandante. Cuando el demandado informa que no puede ejecutar el laudo, porque ellos querían hacer la devolución del dinero, pero la parte demandante no cumplía con señalar un medio de pago, si lo hacían a través de una cuenta o si es que se acercaba directamente al establecimiento para que le hagan la devolución del dinero. Entonces, en este caso, lo que actuamos fue ser intermediarios y decirle a la parte demandante, señor, señora, mire, usted ha salido, bueno, el laudo ordena aquí una devolución de dinero a su favor, necesitamos que nos pueda indicar primero el número de cuentas, si es que hubiera, ¿no? Para que le hagan la devolución de su dinero lo más pronto posible. El demandado nos ha indicado que necesita esa información o se acerque a las oficinas para poder cobrar el dinero. Eh, Ninguna de las dos alternativas eran cumplidas por el demandante. Entonces, ojo aquí, algo importante. Yo no puedo denunciar incumplimiento del laudo arbitral cuando yo soy el que impide que se cumpla el laudo. ¿Ok? ¿Qué mecanismo tienen dentro del laudo arbitral? Como hizo una decisión final, este laudo tiene que ser cumplido, acatado, obedecido por las partes.
Entonces, cuando un proveedor no cumple con lo que se le ordena en el laudo, lo que puede hacer el consumidor o consumidora afectado, ¿no? Porque encima no quiere devolverle, o sea, a pesar, por ejemplo, de que tú le brindas el número de cuenta, de que te has acercado y esta persona o esta empresa tiene esta conducta, mala conducta de no querer devolver el dinero o el cambio de producto, lo que tú puedes hacer es denunciarlo dentro de Indecopi como un incumplimiento del laudo arbitral. Ahora, ese incumplimiento del laudo arbitral tiene que estar acreditado de que efectivamente el demandado se pone eh, rebelde, por llamarlo así, para el cumplimiento del laudo. En este caso en particular que les comento, el demandante era quien no quería brindar ni un número de cuenta y tampoco se quería acercar a la tienda para que le realicen la devolución del dinero. Entonces, claro, como decía el proveedor, ¿cómo hago yo la devolución del dinero? Y aquí entiendo la justificación y de repente el enojo de muchos consumidores y consumidoras por el maltrato que han recibido, por el tiempo que les ha llevado y que recién se ordene una solución al caso. Lo entiendo. Si hay una decisión final, es que el caso ya está resuelto, se le ha dado la razón y lo que corresponde es que se ejecute y se cumpla. Entonces, lo que mejor se puede hacer aquí es poner parte del esfuerzo y lograr el cumplimiento del laudo arbitral. ¿Ok? Eso es para que lo tengan en cuenta, porque en el caso en particular que hemos tenido, ha habido aquí una actuación también del abogado de la parte demandante que no quería colaborar, resultaba que el demandante no iba a la tienda, sino lo mandaban al asistente del abogado, entonces la tienda decía, ¿cómo le puedo dar dinero a un tercero que no está ni apersonado, no está acreditado, no lo conozco? Y esto está en los límites de razonabilidad, ¿no? Entonces, por favor, siempre es importante, si hay una decisión final del caso donde le dan la razón al consumidor o consumidora, pongamos el esfuerzo para que esto se cumpla, ¿no? Yo creo que si la intención era que te devuelvan el dinero, pues entonces hay que hacer lo posible para que esto se cumpla, ¿no? Y no poner tanta traba. Los plazos de la etapa del proceso, 5 días hábiles para que conteste la demanda el proveedor. La audiencia única que se cita después de esto, solo cuando el tribunal lo requiere, generalmente se hace, siempre se hace. Y finalmente, después de esta audiencia, viene ya la emisión del laudo. Todo esto en 45 días hábiles. Esta es una herramienta que hemos implementado a nivel de arbitraje, que es el buscador de laudos, así como ustedes tienen la posibilidad de entrar y buscar resoluciones de Indecopi, de cualquier nivel de órgano resolutivo, de comisiones, sumarísimo, también tienen la posibilidad de entrar y buscar laudos, ¿no? Yo los invito para que hagan esta búsqueda y vean cómo es que se han ido resolviendo en el tiempo algunos casos o demandas que han sido puestas a conocimiento de este sistema, ¿no? Novedades del sistema, bueno, tenemos la adhesión limitada de proveedores, como lo he explicado, la adhesión ilimitada, la adhesión limitada, dependiendo cómo se hayan adherido, sea por determinados productos, cuando es limitada, como el caso de Cencosud que les expliqué, o ilimitada cuando es todos los productos que ofrecen en el mercado o servicios. La adhesión limitada ahora puede establecer los proveedores qué tipo de conceptos o montos máximos están dispuestos a reconocer a nivel de indemnización. Puede ser solamente tema daño emergente, lucro cesante, que son cuantificables, o sea, medibles en concepto de dinero. Y los conceptos de daño moral, daño a la persona, ya podrán ser solicitados a nivel judicial, ¿no? Luego, la creación de juntas a nivel de otros órganos de gobierno, colegios profesionales, universidades públicas o incluso también dentro de oficinas de Indecopi. Antes se establecía que cada junta tenía su propia nómina, o sea, como se le llamaba antes, de árbitros. Hoy por hoy, como les expliqué, solamente existe un único registro que va a funcionar para todas las juntas que se vayan a crear y es administrado por Indecopi. La elección del árbitro también es una modificación que se hizo en el 2019. Se ha brindado libertad a las partes para que puedan elegir al árbitro que va a resolver la controversia, el caso en particular, y eso es algo que tiene que estar desde el inicio o la presentación de la solicitud. La conformación del tribunal también, la regla general en los casos es que sea visto o resuelto por árbitro único, que viene a ser el tribunal arbitral unipersonal, y excepcionalmente, cuando la cuantía es mayor a 3 UITs y las partes están de acuerdo, sea resuelto por un tribunal arbitral colegiado.
Otras modificaciones que se han incluido en el reglamento actual es que se han podido establecer qué materias no resultan arbitrables. Temas, por ejemplo, que han sido resueltos en vías previas o en otras vías o que estén de conocimiento en instancias administrativas, puede ser también a nivel judicial o ministerio público, también nosotros verificamos el tema de tiempos, fechas, instancias. Por ejemplo, si alguien inicia una denuncia administrativa, tiene una resolución final favorable, ¿no? Por ejemplo, el órgano resolutivo determina que efectivamente hubo una infracción, le dan la razón al consumidor, se ordena una medida correctiva, el consumidor no puede venir después a pedir una indemnización al arbitraje de consumo, ¿ok? Porque el caso, el conflicto, el tema de fondo ya fue resuelto por una vía que seleccionó en este caso el consumidor, que es la vía administrativa, ¿sí? No se puede iniciar tampoco dos procesos a la vez, es decir, yo no puedo iniciar una denuncia administrativa y presentar una solicitud de arbitraje al mismo tiempo. ¿Okay? Si yo escojo el arbitraje de consumo, yo debo esperar la decisión o la resolución, en este caso, si es que el proveedor aceptó o no aceptó, si es adherido a la decisión final, y no puedo presentar inmediatamente o al mismo tiempo una denuncia administrativa. Esto es importante que lo sepan porque hemos recibido casos en que el consumidor es como que presenta las dos alternativas a ver por cuál va, pero obviamente la denuncia administrativa siempre se va a tramitar porque esa no está sujeta a la voluntad de una de las partes. O sea, si uno presenta una denuncia administrativa, inmediatamente se encausa el procedimiento y se notifica y se llevan a cabo todas las actuaciones. Entonces, eso es algo importante que lo sepan. Se han precisado las etapas, actuaciones arbitrales, es algo que no había en el anterior reglamento. Ahora está con mayor claridad qué etapas corresponden a cada órgano también, desde la junta, desde los árbitros, la dirección también propiamente, se establecen ahí cuáles son sus obligaciones. Se ha contemplado la acumulación de solicitudes de arbitraje. Esta es una posibilidad que se ha dado con el actual reglamento, en el caso que recibamos más de una solicitud que para acumularse tiene que tener en común también las mismas partes, ¿no? También los hechos que están de por medio. Pues hemos tenido un solo caso donde una solicitud para acumular las solicitudes de arbitraje y, y se vio, ¿no? La acumulación igual está sujeta también al traslado a las partes y a la aceptación de ambas. Se han contemplado supuestos para la suspensión de las actuaciones arbitrales. Este también es un tema novedoso porque si bien hay una posibilidad de prolongar o ampliar el plazo para decidir por los 45 días hábiles, también se ha establecido ahora de manera más clara cuáles son los supuestos para suspender las actuaciones arbitrales, ¿no? Entonces, generalmente el primer supuesto es el tema de actuaciones probatorias. ¿Okay? Inicialmente lo que se hace es esto, suspender. Cuando tenemos que cursar oficios a otras entidades, a otras instancias para tener información o requerir, por ejemplo, una actuación probatoria como peritos, el árbitro ordena que se suspende el plazo para que no siga obviamente pasando el tiempo, corriendo el tiempo en perjuicio del proceso, ¿no? Porque hay entidades que se demoran mucho en responder cuando mandamos oficio o requerimos algún tipo de asistencia o apoyo, ¿no? Hemos tenido casos en los que mandamos oficio, se suspendió el plazo y pasaba ya un poco más de 15 días, 20 días, y no había una respuesta. Entonces, el árbitro también es el encargado de impulsar el proceso arbitral. Si no hay una respuesta, prescindirá de dicha actuación y continuará las actuaciones en la etapa, ¿no? Esta suspensión no es eterna, no puede tener mucho tiempo, porque hay que tener en consideración que está de por medio también la atención a un caso en específico. Bueno, para ir cerrando la presentación, como conclusiones es que sepan que existe el arbitraje de consumo, es lo primero, que tienen esta alternativa para poder solucionar conflictos con algún proveedor. eh, es gratuito, es voluntario, es rápido y tiene carácter vinculante, ¿sí? Cualquier información que necesiten acerca del sistema, del mecanismo, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico y nosotros estamos también gustosos de atender consultas y darles mayor información al respecto. El arbitraje es un mecanismo flexible, ¿ok? Eso nos ha permitido bastante poder llevar a cabo las actuaciones del proceso por los medios virtuales.
desde antes de la pandemia lo hacíamos, hoy por hoy todos nuestros expedientes son digitales y los llevamos de esa manera. Nos hemos adaptado con mayor facilidad a la nueva normalidad que enfrentamos, ¿no? El laudo que emite el tribunal arbitral, lo vuelvo a recalcar, es algo importante que lo sepan, es inapelable, o sea, es definitivo. O sea, la decisión aquí es única, ¿no? La decisión que toma el árbitro en el caso no es cuestionable en otra instancia o vía. Y esto permite de que obviamente el conflicto ya se resuelva de manera definitiva y en el plazo legal, que es corto, en verdad resulta corto, de 45 días hábiles, ¿no? A diferencia de los órganos resolutivos. Esta es una guía práctica que la emitimos en el 2019 a raíz justamente de la modificación que tuvimos. Y esto también de repente pueden escanear el QR y descargar la guía que tiene mayor información y también nuevamente invitarlos a que nos puedan escribir. Voy a atender algunas consultas, por el tiempo creo que me he excedido con la información. A ver, dice, si inicio un arbitraje de consumo y no estoy de acuerdo con la decisión, ¿puedo pagar mi denuncia administrativa? No. Eso es lo que comenté. Estas instancias, tanto la vía administrativa como el arbitraje de consumo, son excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que si yo opto por el arbitraje de consumo, me someto a esta vía, me someto a la decisión final del árbitro, yo ya no puedo iniciar una denuncia administrativa posteriormente. De igual manera, si yo opto por la vía administrativa, ya no podré después iniciar un arbitraje. Tercera pregunta. Anualmente, ¿cuántas solicitudes de arbitraje reciben y cuántas finalizan con resolución a trámite de este mecanismo? El año pasado hemos cerrado el año con más de 2.800 solicitudes, de las cuales hemos terminado con 172 procesos arbitrales. Entonces, claro, si ustedes escuchan este número, cuando escuchan 2.800 solicitudes, es wow, es un número muy alto de demandas, de pedidos que recibimos, pero finalmente en procesos no terminaron ni siquiera el 10%. Este año estamos cambiando los números, estamos recibiendo mayor número de procesos arbitrales. Es decir, si recibimos, este año hemos llegado a recibir 10% de procesos de las solicitudes que se han presentado. Ahorita estamos en un aproximado de 785 solicitudes, de las cuales hemos tramitado más de 70 procesos. Entonces ya hemos avanzado en un rango del 10% de solicitudes que han terminado en proceso. Y eso es un avance. Ahora, la elección del árbitro necesariamente debe ser de la nómina del INDECOPI, sí. Sí, esto se hace como garantía de la transparencia e imparcialidad, sobre todo si es árbitro único, ¿no? Porque los árbitros propuestos por asociaciones y por gremios representan a un sector. ¿Cuál es el trámite de la denuncia de incumplimiento del laudo arbitral? En el caso que tengan un incumplimiento del laudo arbitral, o sea, que el proveedor se niegue a ejecutar lo ordenado, pueden presentar la denuncia administrativa después del plazo de 15 días hábiles que tienen para poder presentar los pedidos de aclaración, integración, exclusión, que les comenté. Después de este plazo, si no hay ningún pedido de ese tipo, el laudo arbitral se entiende como firme, se declara como que está consentido, ¿no? Ha sido aceptado, y luego podría ya presentarse la denuncia administrativa dentro del propio INDECOPI para denunciar el incumplimiento del laudo arbitral. Vi aquí una pregunta respecto al incumplimiento o anulaciones del laudo. No hemos tenido hasta ahora ninguna anulación del laudo arbitral, ¿ok? Bueno, la anulación del laudo son bajo causales expresas que están en la norma, y hasta la fecha no hemos sido ni notificados ni tampoco informados de alguna anulación que se haya recibido de nuestros laudos, de los laudos que se han emitido a través de la Junta. Para pertenecer al registro de árbitros,
Bueno, los requisitos, primero es que se lance una convocatoria pública. Este año estamos cerrando sin el lanzamiento de convocatorias, está planteado para el próximo año. Eso lo pueden revisar a través de nuestra página web. Esto se publica siempre a través de la página de Indecopi y a través de la página de consumidor, del portal de consumidor. Ahora, indican, si es un procedimiento gratuito, ¿quién asume los honorarios de los árbitros? Bueno, como lo mencioné, aquí el tema de los costos o del proceso lo asume la entidad que constituye la Junta. En este caso, actualmente asume los pagos de honorarios el Indecopi. El Indecopi es quien paga a los árbitros por los servicios que brindan para la resolución de los conflictos. Sí, bueno, la pregunta sobre los laudos emitidos dentro del arbitraje, sí, de igual manera, nosotros aplicamos el decreto legislativo 1071 de manera supletoria a nuestra norma. Algo importante, también importarles, es que no aplicamos la LEPAG, la Ley de Procedimiento Administrativo General, no es de aplicación aquí en el arbitraje de consumo, aplicamos el reglamento del arbitraje de consumo, supletoriamente el decreto legislativo 1071 para aquellos puntos que no estén dentro del reglamento, supletoriamente como norma de fondo para el arbitraje, y en caso se requiera normas sustantivas, el tema código civil, ¿no? En el caso de obligaciones, por ahí, y también obviamente el tema sustantivo esencial, el Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Existe procedimiento de oposición al nombramiento de árbitro? Sí, sí, las partes tienen de igual manera su derecho para recusar al árbitro. Esa es la figura que se llama cuando una persona, una parte no está de acuerdo con la persona que se les ha designado como árbitro, ¿no? Las partes si consideran que este profesional tiene, ojo, siempre dentro del marco legal, ¿ok? Hay causales para pedir la recusación de un árbitro. Por ejemplo, que tenga vínculo con la otra parte, que de repente el demandante sepa o se entere, investigue, averigüe respecto al profesional y diga, señores de la Junta, yo me he enterado, he tomado conocimiento, o hay una noticia pública de que este profesional ha sido abogado de la parte demandada, los ha defendido en algún caso, y por lo tanto yo planteo una recusación. Esta persona no puede resolver el caso. ¿Hay esa opción? Sí, tienen la posibilidad de hacerlo y se llama la recusación, ¿ok? Hay requisitos legales para poder solicitarlo. Ah, dice, todas las empresas tienen la responsabilidad y obligación de otorgar la devolución del producto en su totalidad o servicio. Dice, las aerolíneas no otorgan el 100% de lo devuelto en los registros. Bueno, en la determinación respecto a la responsabilidad o las obligaciones que se determinan, como lo he mencionado, se determina dentro de un laudo arbitral. Esa decisión la tiene a cargo un tercero, que viene a ser el árbitro, y eso está contenido en los laudos. Yo lo que les invito es que, como nuevamente les digo, revisen los laudos arbitrales de consumo que están colgados, son públicos, guardamos la confidencialidad para que obviamente se respete este principio, pero pueden revisar los laudos que se han emitido y de esta manera sepan cuáles son los criterios que se han podido obtener o dar dentro de los arbitrajes. Ahora, no hay criterios uniformes, no, o sea, no hay directivas o lineamientos dentro del arbitraje de consumo que hayan impartido los árbitros. Cada árbitro es independiente, es autónomo en las decisiones que toma para un caso en concreto. No hemos tenido hasta ahora laudos contradictorios, es decir, laudos que sean de la misma materia, por ejemplo, o tipo de sector de transporte aéreo, vamos a llamarlo así porque tenemos laudos también de este sector. Como les digo, no tenemos empresas del transporte aéreo adheridas, pero sí hay empresas que aceptan arbitrajes caso por caso. Por eso les comento, intenten este mecanismo, no por el hecho de que no haya proveedor adherido, que ustedes de repente quieran demandar, eh, rechacen esta opción, o sea, úsenla. Por favor, hagan uso del sistema porque está para ayudarlos, está para ser usado. Entonces, si la gente no usa el mecanismo, uno que no se fomenta la difusión y la importancia que tiene, ¿no? Porque es el único mecanismo donde se puedan solicitar indemnizaciones por daños y perjuicios. Es algo que quizá a veces mucha gente pide, ¿no? El reconocimiento de los daños que se les ha causado. Hemos tenido solo un caso a nivel de todo el tiempo que hemos visto, donde se hizo el reconocimiento por daño moral, que fue por un caso de sector educativo, que fue de un menor de edad,
y que también está público el laudo, que lo pueden revisar, que es del año 2018, y pueden checar, fue con la norma anterior, pero es el único caso que hemos tenido donde se ha dado un reconocimiento de indemnización por daño moral, y que es interesante que lo puedan revisar. ¿Hay casaciones o jurisprudencia en relación al laudo arbitral? En verdad sí, bueno, el laudo arbitral en su entendido de manera general, porque el laudo arbitral es el documento que también se emite a nivel de arbitrajes en contrataciones con el Estado, en arbitrajes comerciales, arbitrajes internacionales de inversión. Hay diferentes tipos de arbitraje. Entonces, este es un tipo de arbitraje especial, porque es definido, está en el marco de, ¿no?, de una norma específica, la competencia de un ente del Estado, que viene a ser Indecopi, pero sí siempre hay jurisprudencia, hay casaciones también respecto al laudo en general. Y generalmente son por temas o arbitrajes comerciales, en contrataciones que pueden revisar. ¿El arbitraje de consumo es un arbitraje de derecho únicamente o puede ser de conciencia? Sí, la norma establece que el arbitraje de consumo es, por regla general, es un arbitraje de derecho, y excepcionalmente podría ser un arbitraje de conciencia siempre que las partes lo pacten, o sea, lo establezcan eh, previamente o al inicio del proceso se pongan de acuerdo y deseen llevar este tipo de arbitraje de conciencia, ¿no? Que es diferente. Ojo, el arbitraje de conciencia es cuando el caso se resuelve en base a la expertise, a la experiencia, al conocimiento y al análisis que tiene el árbitro sobre el caso. No se resuelve en base, obviamente, a las normas, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. La regla general, arbitraje de derecho, excepcionalmente de conciencia, siempre y cuando se haya pactado. Bueno, creo que he tratado de atender todas las consultas. Jonathan, me parece que sí. Ok, hay una pregunta que la voy a responder, es, ¿puedo ir al Poder Judicial a hacer una demanda en caso el laudo no sea favorable? Miren, la única alternativa que existe a nivel judicial es la anulación del laudo arbitral. Ahora, una de las causales para solicitar la anulación a nivel judicial no está el tema de que no me he quedado satisfecho o no me ha gustado la decisión o la decisión no fue favorable para mí. Como les digo, no hay segunda instancia que modifique la decisión del árbitro, o sea, que revoque o cambie la decisión que ya se obtuvo en un laudo arbitral, ¿ok? La anulación del laudo se da por causales establecidas dentro del decreto legislativo 1071, que también nosotros las tomamos, y básicamente generalmente son por causales de tramitación, por ejemplo, una mala notificación dentro del proceso, una mala conformación del tribunal arbitral, y lo que hace eso es que el proceso se retrotraiga, o sea, se retrocede, lo que ordenan generalmente es que se regrese a la etapa donde se incumplió o se infringió el debido proceso, por ejemplo, ¿no? Si hubo una mala conformación del tribunal arbitral, se ordena la anulación, pero ojo, el Poder Judicial no es que cuando yo pido la anulación me va a revocar la decisión o me va a revertir y va a declarar favorable para la persona que perdió, la parte que perdió en la decisión. Ojo, no, la anulación lo que hace, el efecto que da, es que lo que hace es retrotraer al estado en donde se infringió o se da la causal que se invoque para la anulación, ya sea por un tema administrativo, notificación, conformación de tribunal, hay otras más, y lo retrotrae a esa etapa, pero regresa al mismo tribunal, o sea, regresa al mismo árbitro, ¿no? Salvo que obviamente sea un tema de recusación, o sea, un tema donde el árbitro no resulta idóneo para el caso y si haya una nueva conformación de tribunal, ¿no? Dependerá del caso en particular, pero ni el Poder Judicial puede revocar la decisión final, ¿no? Entonces, si hay una vía después del laudo al nivel judicial, sí, que es la anulación y por causales establecidas ya en la norma, ¿no? Materias que se ventilan en el arbitraje generalmente son materias de libre disposición, ¿ok? Por ejemplo, las obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, pedidos indemnizatorios también se pueden solicitar en esta vía.
Las que no eran, como las que les decía, son cuestiones que ya han sido sometidas a otra instancia, sea judicial, sea administrativa. Por eso es que un procedimiento administrativo sancionador que ya tiene una decisión final o una resolución final no puede venir al arbitraje de consumo después, salvo que sea una pretensión que ha sido desistida de esa vía, ¿no? Y la podamos ver. Pero nosotros corroboramos siempre internamente cuando hemos tenido casos así con el órgano resolutivo, ¿no? Internamente lo que hacemos es, bueno, particularmente hago el pedido de información para saber cuál ha sido el estatus, la denuncia y cuál, como es público a nivel administrativo, sí podemos hacer la búsqueda pública del caso. Y también hacemos esa verificación con el tribunal y si no, cursamos una solicitud o un oficio al órgano resolutivo para que nos brinde información. Internamente eso siempre se da, eso sí. Internamente los órganos resolutivos siempre colaboran en información cuando pedimos acerca de algún caso en particular. ¿El arbitraje de consumo sigue solo aplicándose en Lima o se tiene planeado aplicarse en demás oficinas? Actualmente, el plan que tenemos, actualmente solamente estamos en Lima, la única junta que existe es aquí en la sede central de Indecopi, San Borja, pero como les decía, atendemos solicitudes a nivel nacional. El plan que tenemos ahorita para la descentralización de juntas es trabajar de la mano con los diferentes actores, ¿ok? Está los gobiernos locales, regionales, los colegios profesionales y universidades. Esos son los actores o aliados estratégicos, como le llamamos, para la creación de juntas adicionales o descentralizadas. ¿Okay? Oficinas regionales está como posibilidad para crearse en otras sedes, pero la prioridad que queremos dar a la descentralización es que esto se establezca a nivel de otros organismos o entidades. ¿Okay? Y la idea es, la garantía es que el sistema no debe de cambiar en el funcionamiento cuando funcionen otro tipo de entes, ¿no? No debería. Por eso es que el registro es único, lo administra Indecopi, los proveedores también es un registro único que lo administra Indecopi, y garantizamos que el arbitraje se mantenga de la misma manera a nivel de entidad que se cree, ¿no? Sea cualquier gobierno, consejo, eh, colegio, perdón, profesional o universidad. ¿El decreto legislativo 1071 es aplicable también al arbitraje de consumo? Sí, como le indiqué, sí, lo aplicamos supletoriamente para aquellos vacíos en que no contemple la norma. Bueno, creo que va a cerrarse la sala. Muchas gracias nuevamente a todos y cualquier consulta que haya quedado pendiente de atender o que tengan, nos pueden escribir directamente a la cuenta oficial de arbitraje, que lo tienen, es arbitrajedeconsumo@indecopi.gov.pe. Muchas gracias. Muchas gracias a Cela por tu participación y habernos expuesto este tema que es muy importante para nosotros, ¿no? Igual damos gracias a los participantes por haber participado en esta videoconferencia y que tengan todos muy buenas tardes. A nombre de la Escuela Indecopi, muchas gracias a todos ustedes. Tengan muy buenas tardes.